los buenos días, la bienvenida a dos personas que me parece sumamente interesante lo que vamos a estar compartiendo. Por un lado, nos acompaña y le damos los buenos días a Patricia Burgos y por otro lado a Julio Monteagudo Vieira. Ellos vienen de Insight Marketing Research and Intelligence, República Dominicana, para hablar de un estudio de investigación sobre el COVID-19. Patricia, Julio, buenos días. Bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos. Claro que sí. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues hace unos días recibimos un estudio de investigación que estuvieron realizando sobre publicidad, marca medios en Centroamérica. Y nos parece interesante que podamos hablar un poquitito sobre el comportamiento del consumidor, qué está sucediendo con las diferentes marcas, con la publicidad, con los medios de comunicación en Centroamérica y que podamos detenernos un poquitito sobre la realidad en República Dominicana. Patricia, si pudieras iniciar comentándonos un poquitito qué recoge este estudio. Perfecto, por supuesto. Bueno, les cuento un poquito. Este estudio nace de una iniciativa de Insight para poder brindar a nuestros clientes un poquito de información en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Y hicimos un estudio a nivel regional en todos los países de Centroamérica, incluyendo también República Dominicana. Todo se hizo completamente en línea, dado que estábamos restringidos también, ¿verdad?, de poder salir a las calles y poder contactar con las personas. Así que se hizo a través de nuestro panel online, en total 700 entrevistas en toda la región, y tratamos de tocar a todo tipo de personas, desde jóvenes de 15 años hasta adultos de 55 años, para poder entender cómo estaban percibiendo ellos la situación actual, ¿no? Y ver qué cambios, qué tanto iba a impactar en sus patrones de conducta. Así que el objetivo de este estudio es precisamente eso, identificar estos nuevos patrones de conducta y cómo han ido evolucionando antes y durante la pandemia, ¿verdad? Y cómo van a repercutir estos en sus hábitos de consumo entre diferentes categorías. Así que dentro del estudio lo pueden ver un poquito acerca del perfil de los consumidores. Hicimos un análisis de tipologías donde nos indica cómo están tomando decisiones de compra de diferentes productos. También podemos entender cómo está impactando la crisis en el consumidor, desde temas como qué tan grave o qué tan difícil considera que es la situación actual, cuáles son sus preocupaciones, cómo está cambiando su estilo de vida, cómo ha afectado el COVID en su economía del hogar, y también cómo están consumiendo medios ahora, ¿verdad? Tanto a nivel regional como en República Dominicana. Porque también eso ha venido, el COVID ha venido a cambiar hasta eso en el día a día de las personas, ¿verdad? Podemos ver también un poquito acerca del online shopping, el e-commerce que ha sido un boom ahorita en estos momentos, en países que todavía no estaba tan desarrollado. Ahorita ya se empieza a ver un mayor consumo de compras en línea. Y entender qué categorías se están priorizando y qué categorías se están sacrificando durante estos momentos, ¿verdad? En algunos casos pudimos ver, donde la muestra lo permitía, claramente porque era un estudio bastante amplio, cómo estaban viendo las marcas, ¿verdad? ¿Qué percepción tenían de las marcas? ¿Cuáles marcas estaban más cercanos a ellos? ¿Cuáles marcas estaban realmente influyendo en la forma en que se estaba viendo toda la situación y estaban apoyando a las personas de diferentes formas? Eso es, a grosso modo, lo que contiene el estudio. Entonces, y a nivel de los países que contenía el estudio, Patricia, Julio, sí, ¿cuál es el país en el que ustedes se sorprendieran con la actitud más pesimista ante la pandemia y la más optimista? La actitud más pesimista de la pandemia, definitivamente el Triángulo Norte, ¿verdad? Que compone Honduras, El Salvador, Guatemala. Obviamente hay un tema que viene desde hace muchos años atrás, de la situación actual de estos países, por temas de seguridad, por temas de economía, ¿verdad? No están tan adelantados como otros países de la región. Más positivos, un Costa Rica, tal vez en ese momento en que hicimos el levantamiento, creo que Costa Rica era de los países más positivos.
Y Háblanos resultados nuestros, perdón, Reinaldo, No, 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 dale. Es que hay muchas por preguntas. favor, Dale, sí, sí, Sí. sí, mucha curiosidad. por favor, Zoe. Bueno, eso es bueno. Específicamente en República Dominicana, Julio, ¿cuáles son los resultados más importantes que ustedes encontraron? Ok, en Dominicana, fíjate que hay un tema, no sé si iba para Julio esta pregunta, pero igual me adelanto. No, Todo cualquiera de los dos, no hay problema. Ok, te cuento, en Dominicana no se distancia mucho de lo que está sucediendo a nivel regional. Tenemos, por ejemplo, a nivel de tipologías del consumidor, un comportamiento que estamos viendo en toda la región que difiere de lo que estamos acostumbrados a ver nosotros que nos dedicamos a hacer investigación de mercados. Estamos acostumbrados a ver muchos clientes que son leales y muchos clientes que son price driven, que son muy buscadores de precio. Y ahorita nos encontramos con un nuevo tipo de cliente, que es este cliente que está buscando mucha más información que antes porque tiene más información disponible a la mano. Porque ahora, en lugar de ir al supermercado, se mete a una aplicación o busca en internet y ya puede ver todas las opciones ordenadas de forma diferente. Entonces se han vuelto buscadores de información, valoran mucho todo la opinión de otras personas, ya miran reviews, entonces tenemos un alto porcentaje de personas que están formándose dentro de esa tipología. Su percepción sobre la situación actual también no difiere mucho de lo que vemos en otros países de la región, está como bien parejo versus el total regional, ¿verdad? En cuanto a su percepción sobre qué tan grave es la situación, definitivamente consideran que es bastante grave. Y creo que donde hay mayor diferencia versus otros países es en el tema de las preocupaciones. Tal vez no es tan fuerte el tema de las preocupaciones o el impacto económico que podría llegar a tener la pandemia, pero sí hay mayor preocupación por temas como el contagio o la propagación o que vaya a tener todas estas opciones de cuidado de salud que pueda necesitar, ¿verdad? Luego, ¿qué otras cosas son interesantes en Dominicana? Por ejemplo, versus otros países de la región, hay un mayor porcentaje de personas que están navegando en redes sociales. No es que no haya penetración de Internet en otros países, sí la hay, pero por ejemplo en todo Centroamérica, la televisión ha crecido bastante durante la pandemia, ¿verdad? Obviamente hay más personas en casa, tal vez están más conectados a noticieros o tal vez no tienen acceso a algunos a Internet, entonces ya estoy viendo más televisión. Pero versus la región dominicana tiene la menor penetración de televisión para fines de entretenimiento. Me llama la Incluso, atención, Patricia, Julio, ¿sí? cómo en la tipología del consumidor de la República Dominicana el 64% es buscador de información. Y eso es un número importante porque estamos hablando de un consumidor que se interesa en conocer antes de comprar. Es decir, ya el tiempo de esa compra emocional, de esa compra por deseo, por gusto, por capricho, como a raíz de todo lo que estamos viviendo, estamos observando mucha información. Y tú hablabas de medios, de cómo la televisión estaba ocupando de nuevo un momento importante. Me gustaría conocer un poco sobre los rangos de edades. Siempre se ha dicho que son los jóvenes, que si los millennials son los que están más conectados, pero hablemos un poco de cómo a raíz de la pandemia se ha abierto o se ha cerrado la brecha de la edad y también de los géneros que están conectados y buscando información. Voy a apoyar un poquito con ese detalle Listo. que comentas, aprovechando. Solo quería añadir todo lo que ha comentado Patricia, y es decir, lo que hemos visto en esta situación es que ha habido un cambio completamente, un 180 grados de comportamiento del consumidor. Cuando nosotros mostramos estos datos, literalmente es un estilo de comportamiento, un estilo de vida con el que la gente ahora de pronto empieza a sentirse conectado, a sentirse a qué ha cambiado. De hecho, tú has hecho un comentario sobre un perfil que existe mucho en la cultura no solo latinoamericana a nivel general, que es el comprador impulsivo,
Era un perfil donde la gente se sentía asociado antes que esto, y en esta situación prácticamente deja de hablar de eso y empieza a ser muchas personas que eran compradores impulsivos, compradores por conveniencia o gente muy enfocada en el tema de selección por la decisión del precio. Eran los 3 perfiles más fuertes. Los loyals era quizá el perfil del consumidor que ha cambiado menos, es decir, siguen siendo más, creemos, que los mismos, porque también es un perfil muy alto, económicamente hablando, es un perfil con nivel socioeconómico medio alto. Entonces, donde hemos visto ese cambio ha sido en ese segmento. Ha aparecido un comportamiento muy fuerte y Patricia explicaba perfectamente la razón. O sea, al vernos confinados, todos en Latinoamérica, me incluyo porque también resido en esta parte del planeta con vosotros, así que me comporto también, creo que entiendo perfectamente lo que está pasando desde hace ya años. Entonces, esto ha sido un cambio radical en todas las generaciones, es decir, ya no existe. Sí es cierto que hay generaciones que lo han absorbido más rápido, y de hecho en el estudio aparecen varias valoraciones y métricas que indican como que la generación, obviamente, lo que llaman centennials, millennials, que son los más jóvenes, que ya han nacido digitales, se puede decir así. Bueno, no han nacido los millennials, pero bueno, lo han pillado desde muy jóvenes. Los centennials sí han nacido digitales. La generación X, que es la mía, tirando para... todavía no soy baby boomer, a pesar de que alguno me lo quiera hacer creer, todavía no lo soy. Pero los generación X, pues que hemos aprendido a vivir, pues es diferente, pero ya sí es cierto que hay mucha gente que ha entendido que este es el nuevo modelo de vida. O sea, es decir, el que no tenga acceso a la tecnología y un smartphone, pues se queda fuera de la jugada o de pronto se pone en una situación muy complicada, incluso hablando de empresarios, ¿no? El empresario que no entiende que tiene que estar conectado en esta situación, ha perdido el contacto con todos sus clientes, literalmente, o está en riesgo de quiebra, o se dio cuenta que tuvo que cambiar a tiempo, o no hay otra situación, o tuvo la suerte de haber sido ya un poco más digital y se adaptó rápido. O sea, estamos en un momento en el que fue una brecha y que lo que debería haber pasado durante 10 años de vida lo hemos tenido que pasar en 3 meses. En el tema de acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida, que al ritmo que iba la sociedad, no solo en Latinoamérica, sino incluso en otros países del mundo, aunque yo pues provengo de otra parte del mundo que quizá está más desarrollada, tampoco es cierto que nos pensemos que al otro lado del charco o en Estados Unidos todos están digitalizados y eso es lo que vemos en las películas o creemos que pasa, y en el fondo hay un montón de población que tienen los mismos comportamientos que en Latinoamérica, es decir, son gente claro, que viven en ciudades pequeñas, rurales, donde realmente no entendían lo que estaba pasando y han tenido que aprender a que o agarraban todos los días el smartphone o estaban fuera de la jugada, ¿no? Para poder estar conectados, hablando con no solo pensando en familiares, amigos, sino incluso con clientes, ¿no? En cuanto así es. A empresarios. O sea que la penetración, y de hecho, si habéis podido leer el estudio también, y ahora Patricia de pronto también nos da algún dato más interesante, el comportamiento se ha disparado en todas las generaciones. Es cierto que algunas, como las más digitales que llamamos, que son los centennials, que nacen con un teléfono celular en la mano, con un teléfono móvil en la mano, pues ha sido fácil, ¿no? Para ellos, de hecho, el impacto y la percepción que ha habido es como que no ha pasado, o sea, que ha sido grave, pero que tampoco tanto, mientras que los de mi generación, que han sufrido un poco más, pues todo lo han visto mucho más grave. Ellos dicen, mientras tengamos internet, todo va bien. Yo sobrevivo en mi casa conectado, entonces, pero en el fondo su hábito normal no ha cambiado. El que ha cambiado, pues es lo que dices tú, a lo mejor la generación X, incluso los baby boomers, que son la generación de mi mamá, pues literalmente, aunque ella era digital, te cuento el ejemplo de mi propia madre, era un poco digital, ya la tenía medio acostumbrada, pues de pronto, pues ella no sabía lo que era tener casi una reunión online, ¿no? Conectarse online a una reunión con los amigos, en sus reuniones de trabajo. Todos han aprendido, Julio. Correcto, ha tenido que aprender. El estilo de vida nos ha cambiado. Inclusive los chicos, aunque tengan su celular y tengan sus problemas resueltos mientras haya internet, si en casa cambió el estilo de vida, si papá tuvo que cerrar la empresa o perdió el trabajo, cambió. Y eso se siente un poquito. Ustedes hicieron también ese levantamiento de información, pero específicamente en República Dominicana, cambios en el estilo de vida. ¿Qué encontraron? ¿Qué nos puedes comentar, por ejemplo, Patricia? Perdón, estaba todavía en mute. Sí, definitivamente hay un tema que vino a impactar en el estilo de vida de todos y es el tema de la cuarentena, ¿verdad? Uh-huh. El estar obligados a estar en casa, independientemente que hayan habido otros cambios como el desempleo, como quedarse sin algún tipo de ingresos. Definitivamente la cuarentena ha sido lo que más ha impactado
en el estilo de vida. Y esto ha hecho que la gente se comporte y trabaje de forma diferente, ¿verdad? Entonces, tengo que pasar más tiempo en familia, y esto no solamente es visto desde el lado, qué bueno que paso más tiempo con mi familia, sino tengo que acoplarme ahora a trabajar en mi casa con mi familia, estando aquí. Tengo que acoplarme ahora a ver cómo entretengo a mi familia mientras estamos encerrados. Tengo que ver cómo hago para suplir todas las necesidades de mi familia mientras estamos encerrados, porque no puedo salir a buscarme la vida si no tengo trabajo, o no puedo salir a centros de entretenimiento si todavía tengo algún tipo de ingreso. Entonces, definitivamente la cuarentena, esa libertad limitada, es el principal cambio en el estilo de vida. Luego hay otro cambio en el estilo de vida muy importante, que son los hábitos de higiene, tanto personal como del hogar. O sea, como ahora, para poder salir, la mayoría de las personas asumen todo un protocolo de desinfección, ¿no? O sea, tenemos que volvernos a bañar, tenemos que limpiar todo lo que viene de fuera. O sea, ese cambio en el estilo de vida definitivamente ha sido muy importante, especialmente para las empresas o los productos de ese rubro, ¿no? Ha habido definitivamente un incremento en eso, versus otros países. Dominicana, de hecho, Dominicana y algunos países de Centroamérica, como en Honduras, donde estoy yo, definitivamente las personas tal vez sienten que no era tan importante en ese momento, tal vez no tan importante, sino más bien que todavía no estaban acostumbrados a hacer todos esos protocolos, y estaban en proceso de digerir todo lo que tienen que hacer para poder mantenerse libres de este virus, ¿verdad? Entonces, eso también ha venido a ser un cambio importante. Algo que me llama la atención, que sí es muy fuerte en Dominicana en comparación con otros países de la región, es el tema de la alimentación, porque sí teníamos muchas personas en Dominicana que nos decían, pues estoy ahora tratando de comer más sano, estoy tratando de cuidarme más. Entonces busco, y muy asociado a un tema de salud, ¿verdad? De salud, de que si tomo más vitaminas, entonces es menos probable de que me contagie de COVID. Entonces, decía la gente, y ahí ponemos un verbatim en el reporte, que decía, estoy consumiendo más jugos con vitamina C porque esto es lo que me va a proteger de alguna forma ante este virus, ¿verdad? Entonces, la gente sí se está cuidando un poquito más en temas de salud, en temas de alimentación, en comparación con otros países de la región. Patricia, y me gustaría conocer un poquitito sobre las marcas. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las marcas en estos tiempos? ¿Hacia dónde se han ido enfocando? Sí, bueno, cuando nosotros hicimos este levantamiento a finales de abril, inicios de mayo, que era cuando estábamos centrados en la cuarentena, en ese momento hicimos 3 preguntas, que era saber cuál marca recordaban más, o estaba haciendo más ruido durante este momento de cuarentena, cuál se sentía más cercana a ellos, ¿ok? Y cuál estaba como ayudando más o apoyando más a las comunidades o a su entorno, ¿no? Y en ese momento nos encontramos que todavía la gente no estaba sintiendo en ese momento que las marcas estaban realmente cercanas a ellas. Habían algunas que ya estaban haciendo ruido en diferentes categorías realmente, porque empezaron las marcas realmente que se movieron y que reaccionaron rápidamente ante la cuarentena, ofreciendo opciones. Por ejemplo, bueno, te voy a vender a domicilio, te voy a ofrecer una plataforma online, me voy a meter a esta plataforma de delivery. Esas marcas que estuvieron súper anuentes a poder y reaccionaron rápido ante esta situación, pues estaban mejor posicionadas en la mente de las personas, pero todavía la gente estaba esperando que hicieran más, ¿verdad? Querían ver marcas que ayudaran a la comunidad, querían ver marcas que hicieran donaciones, querían ver marcas que no se aprovecharan, porque definitivamente el tema de los precios o que hubiera una subida en precios, eso era algo bastante delicado en este momento. Así que esas eran las marcas que querían ver y todavía no las estaban viendo, y hemos empezado a ver ahorita, en el pasar de los meses, cómo las marcas ya empiezan a anunciar
mira, estamos apoyando de esta forma a la comunidad, estamos haciendo donaciones a las instituciones gubernamentales que están haciendo frente a esta pandemia, y eso definitivamente va a crear algún tipo de cercanía, ¿verdad? Todas esas marcas que empezaron a anunciar cómo estaban protegiendo a sus empleados, que estaban todavía trabajando, esas marcas generaban mucho engagement en redes sociales, y definitivamente eso es lo que la gente quiere ver en este momento. Y en temas de teletrabajo, Julio, Patricia, toda la región ha estado siempre inmersa en estos últimos años en lo que es transformación digital, pero era como una sugerencia, era como si ustedes quieren, al ritmo que puedan, pero ahora no, o sea, no fue sugerencia. En 15 días había que estar funcionando remotamente o cerrar la empresa. ¿Cómo han visto ustedes estos diferentes países reaccionando a esa modalidad de teletrabajo? ¿Les ha sido relativamente fácil o la verdad es que algunas economías se han desplomado precisamente por no poder moverse a esa velocidad al teletrabajo en su economía? ¿Cómo la ven? Voy a apoyar también ahí con ese tema. Bueno, definitivamente el proceso de cambio ha sido lento. Es decir, en todos los países hemos identificado un proceso de cambio tanto de las corporaciones un poco como del comportamiento del consumidor en este aspecto. Ha costado que arranquen y ha sido un proceso lento incluso para grandes corporaciones con capacidades y recursos. Es decir, no solo hablamos de pequeños empresarios que quizá tenían menos recursos, sino las grandes corporaciones. ¿El qué? No era todo por dinero. Correcto. Entonces, hemos podido ver que realmente pues, tardaron en reaccionar 2 o 3 meses. Imaginaros cómo eso impacta incluso en el funcionamiento de la operación, no solo de los negocios, sino de sus propios empleados. Es decir, ha habido empresas que tuvieron que suspender, grandes empresas que tuvieron que suspender a la mayoría de sus empleados. Por supuesto, pequeñas empresas que han tenido que acabar cerrando. Pequeña y mediana empresa, pues el impacto ha sido, creo que, gravísimo en todos los países de Centroamérica y Caribe. Pues lo vamos a ver poco a poco en los resultados. Quizá no sale todavía en las noticias, pero es cuestión de tiempo cuando empiecen a levantarse la manta que se vea la realidad de lo que ha pasado. O sea, es un tema que ha sido muy complicado. Sí es cierto que lo que hemos visto es una muy lenta respuesta de todos los... yo no me quiero meter en temas políticos, pero sí en general de todos los gobiernos y las grandes instituciones, porque en estos países no solo dependen las cosas de los gobiernos, el tejido empresarial, el alto tejido empresarial influye mucho y tardaron mucho en reaccionar. Entonces, al final eso es una cadena que se ha ido conectando, que en la economía se conecta y que claramente ha impactado en la fuertísima recesión económica que vamos a vivir, que se va a vivir en Centroamérica. El tema, pues yo creo que también influye mucho el tema de la comunicación. Está relacionado con lo que comentaba Patricia de las marcas. O sea, finalmente han reaccionado, pero tardaron en reaccionar. Tardaron en entender que esto no era una cosa de un mes que va a desaparecer y en un mes volvíamos a la normalidad. O sea, tardaron mucho en entender que esto es una cosa que va a tardar 2 o 3 meses, que era lo que nosotros preveímos, y así está siendo. 2 o 3 meses la situación grave. Y todavía salir de esto nos falta pues otros 3, 4 meses, 6 meses hasta final de año, hasta el 2021 vamos a estar en ese proceso. Así es. Patricia decía que ustedes hicieron este levantamiento abril, mayo, pero es mucho lo que ha cambiado en el comportamiento, en la misma situación, en las condiciones mentales, aquellos que estábamos esperando un regreso a la normalidad en 2 o 3 meses, nos estamos dando cuenta de que falta un poquitito más. Entonces, ¿están ustedes ahora mismo en proceso, en gestión de nuevos estudios, nuevo levantamiento, nueva información? Sí, de hecho, bueno, te voy a comentar no solo por echarnos flores, pero acertamos. En mayo yo hablé con mi equipo y con Patricia. Tranquilo. Perdón, esto es en vivo. Entonces, y pusimos, de hecho, previmos, obviamente no teníamos una bola mágica, fue más que nada un poco de entender lo que estaba pasando, que estaríamos pasando la nueva normalidad pasados 2 o 3 meses, mínimo, pasando la nueva normalidad. Y básicamente es lo que estamos viviendo. O sea, ahora mismo, respondiendo también continuando un poco también la pregunta de Cintia, es realmente ahora la gente está empezando a teletrabajar de verdad. O sea, se está entendiendo que esto es el nuevo modelo y que voy a tener que estar teletrabajando, pues, unos cuantos meses más, si Dios quiere, o hasta hasta el año que viene. Entonces, eso es un poco lo que estamos viviendo ahora. O sea, ahora realmente las empresas han reaccionado. O sea, te hablo de empresas grandes. Yo conozco gente en corporaciones en Caribe y en Centroamérica. De hecho,
en Caribe, en Dominicana, pues tengo buenos amigos que trabajan en empresas grandes y se han empezado realmente a montar su espacio de trabajo en casa en el último mes, ahora en agosto, como quien dice, julio, agosto. O sea, y llevábamos ya 4 meses. 4 o 5 meses. Exacto, o sea, llevamos 4 meses metidos en este rollo de la pandemia y hasta julio han empezado a decir, pues ya me voy a montar un sitio donde debo trabajar cómodo, no estar aquí en la cama tumbado. Entonces, ese es un ejemplo de gente, te hablo de ejecutivos, no te hablo de gente... Sí, ya no quedan más series por ver, ya no tengo ni... Ya estoy en Netflix trabajando, ya no tengo nada más que hacer, ahora voy a trabajar de verdad. Ahora voy a trabajar. Básicamente, eso es un poco como respuesta graciosa, pero también a lo que comentaba Cintia. O sea, la gente está entendiendo en muchos casos, y esto obviamente influye en las grandes corporaciones, la falta de rapidez que tuvieron en tomar la decisión. Es decir, en nuestro caso, y aquí Patricia lo sabe, sufrió un poco quizá el otro extremo. O sea, yo prácticamente inmediatamente dije a todos, señores, todos en casa, todos a partir de ahora nos ponemos cómodos para trabajar, pero arregladitos, hay trabajo y así vamos a estar no se sabe cuándo. Pero eso fue una excepción quizá, no sé, por circunstancias, por mi conocimiento un poco de las circunstancias adicionales, porque conocemos un poquito más, gracias a nuestro negocio, pues sabemos más, entendemos quizá más cosas de lo que pasa en la realidad de los mercados. Pero la realidad general fue la otra, ¿no? Y te cuento lo del trabajo y eso obviamente ha impactado en esa cadena que os comentaba, que es la realidad que estamos viendo, una fuerte recesión que vamos a vivir, que en Europa ya lo podéis ver en números, es una locura lo que va a pasar. Y aquí, pues entre comillas, se puede haber suavizado más, pero va a pasar. Nosotros muy contentos de tener esta conversación tanto con Julio Monteagudo como con Patricia Burgos sobre estos insights que han ido encontrando, estas diferentes informaciones que han ido descubriendo un poco el comportamiento y creo que el estudio de ustedes fue uno de los primeros que yo llegué a conectar, a identificar. Me parece muy interesante todo lo que ustedes revelan en este estudio de investigación sobre el COVID. Se va a hablar mucho sobre este 2020, sobre cómo cambió el comportamiento del consumidor, de cómo cambiaron también las marcas, de cómo toda esta dinámica ha ido cambiando. Por eso nos gustaría extenderles la invitación para cuando sigan ustedes recabando información y la tengan disponibles, pues podamos compartirla a través de Camino al Sol. Me gustaría, Rey, ver si está disponible para las personas que estén escuchando el programa, si está disponible, ¿dónde pudieran conseguir el estudio? Sí, nos pueden escribir a un correo electrónico, que es la persona que se encarga de recibir todas las solicitudes. Voy a intentar decirlo porque es complicado a veces por lo largo, pero bueno, ahí luego me ayudáis. El correo es asesoría, tal cual en español, @insight, como la palabra en inglés, INSIGHT, todo junto, marketing, en inglés tal cual, y todo junto, C de casa A.com. Excelente. Asesoría @insightmarketingca.com. Insightmarketingca.com. Buenísimo. Ahí se puede solicitar. También se pueden meter a nuestra página web. Y ahí también pueden chatear y contactar con... Hay un chat que nos pueden escribir totalmente. Con alguien de la empresa. Es igual, www y lo mismo del final. Es largo. Insight Marketing CA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer conocerlos. Sigan investigando, por favor. Por supuesto. Tenemos informados. Buenos días para ambos. Gracias.